14 de diciembre se celebra la fiesta católica de la Virgen de Guadalupe. Este año es atípico por la pandemia de COVID-19. El santuario de Guadalupe, en la zona 1 capitalina, se encuentra cerrado y permanecerá de esta manera hasta el lunes 14 de diciembre. Con esto buscan evitar las aglomeraciones. A pesar de ello, familias han vestido a sus hijos con trajes típicos y con imágenes de la Virgen. Y aunque no podrán ver a la morenita de cerca, han llegado a rezar afuera de la iglesia. Se realizarán distintas actividades virtuales para celebrar a la Virgen. Las mismas serán transmitidas por la página de Facebook del santuario. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Les agradecemos por elegirnos para informarse. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto acompañarle en esta hora de noticias. Comenzamos con los titulares. Capturan a principal sospechoso de la muerte de la universitaria Litzy Cordón, secuestrada en octubre en Teculután, Zacapa. Salud y Coprecovid reconocen que a partir de junio hubo de un 40 al 50% de exceso de mortalidad debido al coronavirus, además que el fin de año será crítico. Pueblos indígenas, campesinos y universitarios recorren varias dependencias públicas para pedir la renuncia de funcionarios, además de exigir respeto a los derechos humanos. Decomisan 168 paquetes de cocaína en contenedor proveniente de Costa Rica. Incautación se registró en rampas de Portuaria Santo Tomás de Castilla. Migración confirma que una caravana de al menos 350 migrantes hondureños se disolvió mientras avanzaban hacia la frontera con Guatemala. Pretendían llegar a Estados Unidos. En el deporte, el guatemalteco Lester Martínez celebra su séptima victoria al hilo y consigue el título continental del Consejo Mundial de Boxeo. Comenzamos con las noticias. Navidad y Año Nuevo podrían ser las semanas con más contagios de coronavirus en el país. Y según el director de la Coprecovid, Edwin Asturias, tal como ocurrió luego de las tormentas ETA e IOTA, las festividades de fin de año podrían causar un episodio de supercontagio en el país. Aunque se prevé que en las próximas 3 semanas los casos podrían superar los registros de julio, el Ministerio de Salud asegura que por ahora solo apelará a la conciencia de la población para que no acuda a fiestas o lugares llenos como centros comerciales y pueda protegerse aún más. Nosotros le apostamos a la inteligencia de la responsabilidad de la población guatemalteca. Claro que hay ejemplos de países, y ustedes lo ven en las noticias, que han tomado medidas drásticas y países europeos mucho más civilizados que Guatemala, que está tomando medidas drásticas, pero nosotros queremos seguir confiando en la población. Claro que si el tema lo amerita, el gobierno tendrá que asumir el tema en algún momento. La capacidad de al menos 6 hospitales del país está llegando a su límite y pese a que se han implementado más camas en los últimos meses, lo que más preocupa ahora es la cantidad de médicos que hay, pues el cansancio ya los invade y muchos han perdido la batalla al virus. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, indicó que es alarmante la situación del Hospital Temporal del Parque de la Industria y del Roosevelt, que ya se encuentran 100% saturados en sus intensivos, mientras que los otros 4 más grandes del país, que son el San Juan de Dios, el de Especialidades de Villanueva, el Temporal de Quetzaltenango y el Regional de Occidente, se encuentran al borde máximo de sus capacidades. El país solo tiene 242 camas para pacientes intensivos de coronavirus. En promedio, ya más del 65% están llenas, y aunque en los últimos 3 meses las capacidades se han duplicado, ahora lo que preocupa más es la cantidad de profesionales para atender a los pacientes. Y vivimos la dificultad que representa el encontrar al recurso humano que quiera atender pacientes COVID, porque no solo es que exista o no, que ya de por sí la pandemia desnudó
que Guatemala tiene una carencia significativa en 2 grandes o 3 grandes grupos de personal dedicado a la atención de la salud. Ahora tenemos más o menos un médico por cada 100.000 habitantes, cuando la norma dice que deberíamos tener 10, aunque el ministerio asegura que de ser necesario, todos los médicos del país serían llamados a atender a los pacientes con coronavirus. En determinado momento, Andrea, si hay necesidad de que todos los médicos entren a la lucha para soportar y apoyar a los pacientes de COVID, haremos el llamamiento para que a nivel nacional nos incorporemos todos los que tengamos la capacidad y la posibilidad de servirle al país. Ante ello, y el cansancio ya evidente del personal de salud, que incluso ha dejado a sus familias, las autoridades también hacen un llamado a la población para no salir y resguardar a los propios médicos y enfermeras. 1 de cada 2 médicos o enfermeras habían decidido que para no infectar a su familia, ya sea se mantenían en un cuarto independiente en sus hogares o habían decidido alquilar un lugar diferente para vivir y no poder contagiar a su familia. Quiero que estemos muy claros de que cada vez que nosotros provocamos una infección y provocamos contagio a los demás, estamos forzando a nuestro personal de salud a trabajar a marchas forzadas. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Hoy se presentó un análisis realizado por la Copercovid y el doctor Kevin Martínez Fulgar, que muestra un exceso de mortalidad que ha ocurrido en el país de julio en comparación con años anteriores, en donde las cifras se han disparado y que podría ser consecuencia de la pandemia. El director de la Copercovid, Edwin Asturias, quien señaló que los datos fueron dados por el RENAP, muestran un evidente incremento de decesos en las casas y hospitales, así como en el ICS. El mayor número de muertes durante este año se ha dado en al menos 12 departamentos. A partir de junio, cuando tuvimos esa escalada del pico de la primera ola, ustedes pueden ver cómo la mortalidad estuvo en un exceso importante. Se calcula que es alrededor de un 40 a 50% más de las muertes que normalmente hubiéramos reportado en años anteriores. El exceso de mortalidad en los hospitales, como el exceso de mortalidad en los hogares, y por eso es que hay ese subreporte o subregistro de muertes, porque estas muertes en exceso en el hogar no siempre son reportadas al sistema de salud, o sea, a nuestro análisis de mortalidad que llevamos en el ministerio, sino que es reportado directamente al RENAP. Varios municipios pasarán a alerta roja luego de la actualización del semáforo de coronavirus, debido a un incremento de casos de la enfermedad. Esto debido a que la población ha bajado la guardia y comunas como la de Ayutla, San Marcos realizan incluso fiestas masivas. El país suma 127.786 casos confirmados de coronavirus y las autoridades muestran preocupación por el relajamiento que demuestra la población y cuyos efectos podrían evidenciarse a principios de 2021 con un repunte de casos en al menos 8 departamentos y que podría ser peor de lo que se registró en julio. Varios municipios pasarán a alerta roja luego de la activación del semáforo de coronavirus que se dará este sábado debido a un incremento de casos de la enfermedad, principalmente en departamentos o municipios donde incluso sus propios alcaldes han hecho fiestas masivas como desfiles navideños. Por ejemplo, tenemos 7 municipios de Zacatepeques en Antigua Guatemala y aquí vale la pena mencionar y felicitar la gestión municipal en donde se cerraron algunas actividades importantes a iniciativa de la municipalidad y que creemos que esa es una responsabilidad importante que ellos han asumido y que va a ayudar a la baja de los casos y poder en adelante poder iniciar nuevamente las actividades turísticas. Tenemos 3 municipios en rojo en Chimaltenango, o sea, en alerta roja. En Quetzaltenango tenemos 5, en San Marcos tenemos 8, en Alta Verapaz, en Izabal y Petén y Chiquimula estamos también con municipios importantes en rojo que preocupan porque, como ustedes bien saben, estos son algunos de los departamentos que también fueron afectados por las tormentas, que esto nos viene a agravar la situación, ¿verdad? La cartera de salud también analiza sostener una reunión con los jefes ediles, pues algunos han incumplido y han realizado este tipo de fiestas o ferias sin ninguna medida de prevención. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.
Según el director de la COPRECOVID, los jóvenes son en este momento los causantes del repunte de casos de coronavirus en nuestro país y que están además provocando contagios a los mayores de 50 años que son sus padres o abuelos. Actualmente en el país se reportan 127.127 casos de coronavirus. De estos, 71.217 son hombres, que representan al 56%, y 53.816 son mujeres. Esto equivale al 42%, mientras que un 2% no se ha especificado, como puede ver usted en esta pantalla. Además, los contagios más altos se encuentran entre las edades de 20 a 49 años. En los datos del Ministerio de Salud se resalta que 32.460 casos representan a mujeres y hombres de 20 a 29 años, seguido de los de 30 a 39 años, que son 31.791 contagios, mientras que el grupo de 40 a 49 años representa 21.825 casos, mientras que el de los 41.311 fallecidos se dividen en tres grupos que van de 50 a 79 años. El mayor número de muertos se registra de 60 a 69 años con 1.162, de 50 a 59 años suman 838, mientras que de 70 a 79 años han fallecido 781. Cabe mencionar que según Asturias, muchos de los fallecidos suelen ser los padres o abuelos de los jóvenes que se han contagiado. Con esta información nos vamos a una pausa. Lo esperamos con más. Electroral, el suero oral para todos, presenta. 9 de la noche con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El occidente del país sigue alzando la voz ante la crisis sociopolítica que vive Guatemala. Hoy, varios colectivos indígenas se manifestaron frente a las sedes de las principales instituciones políticas, pidiendo la destitución del presidente Yamatei, de la Junta Directiva del Congreso de la República, y hicieron un llamado a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bastones en mano como símbolo de jerarquía y los más chicos presentes como síntoma de inclusión. Los distintos colectivos indígenas que llegaron hasta el centro histórico desde los departamentos del occidente del país lo hicieron con un mensaje claro. Recordarle al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial que están jugando un papel nefasto a favor de la corrupción y la impunidad, y que el pueblo está cansado de ver cada gobierno que pasa se va robando el dinero de los impuestos que paga la gente más pobre. A su vera también se manifestaron los estudiantes universitarios. Y las bancadas de oposición también se presentaron. Decimos que es un sistema que no funciona, pero sí le funciona a algunas cámaras empresariales. Funciona para el saqueo, funciona para la exclusión, funciona para que los que durante la crisis están aumentando ese dinero para la comida de diputados y diputadas, mientras del otro lado la gente de las regiones de nuestro país está perdiendo sus casas por inundaciones, por fenómenos naturales. Todos bajo una misma consigna: llegar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente que replantea a Guatemala como Estado plurinacional. La manifestación de hoy no es solo acá, hay manifestación en el Quiché, hay manifestación en Quetzaltenango frente al Ministerio Público de Quetzaltenango, en el Ixcán y otros municipios. Este es el ambiente en un día más de manifestaciones. Recordamos que el pasado 21 de noviembre comenzó aquella manifestación popular en la Plaza de la Constitución y desde entonces casi todos los días distintos sectores del pueblo se han expresado en contra de las medidas que se han tomado tanto desde el organismo ejecutivo como desde el legislativo y las implicaciones que han tenido sobre el judicial. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Con motivo del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Canadá anunció el financiamiento de 15 millones de quetzales para Guatemala. En un comunicado publicado, la embajadora de Canadá en Guatemala dijo que con esta colaboración esperan contribuir a la construcción de un marco de ley que asegure la protección de los actores que trabajan, a veces a costas de su propio bienestar y el de su familia, para asegurar el respeto a los derechos humanos en Guatemala. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Sandra Torres, ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, pidió al juzgado de mayor riesgo A permiso para asistir a una asamblea de esa agrupación política.
Torres tiene prohibición para participar en reuniones políticas de ese partido debido a que la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, cuando la ligó a proceso penal por el caso de financiamiento UNE, consideró riesgo de obstaculizar la investigación del Ministerio Público en ese proceso. En febrero último, el juzgado le autorizó reunirse con diputados de esa bancada en el Congreso. Además, la agrupación política en el Parlamento se dividió. Un grupo de diputados se distanció y retiró su apoyo a la ex candidata presidencial. Actualmente, el secretario adjunto del partido UNE es Óscar Argueta y es uno de los partidarios que se oponen a que Torres retome el control de la agrupación política. Capturan a principal sospechoso del crimen de una joven universitaria en Teculután, Zacapa. Tenemos el informe luego de la pausa. Estamos de vuelta y nos enlazamos con Pamela Valdés, quien nos tiene la información del clima para las próximas 24 horas en nuestro país. Adelante, Pamela. Rocío, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Compartimos a continuación las condiciones del clima en las próximas horas y para mañana, para que usted lo pueda tomar en consideración. Para esta noche se pronostica disminución de temperaturas, también incremento de bruma, especialmente del sur al centro de nuestro país, sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas y actividad eléctrica. Como puede observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana y tendremos cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, totalmente soleado en la región oriental y tendremos totalmente nublado para la meseta central, incluida la ciudad capital, los departamentos ubicados en la costa sur y en el departamento de Izabal, totalmente nublado la mayor parte del periodo con probabilidad de lloviznas o lluvias y actividad eléctrica para el occidente de nuestro país. Las condiciones a continuación en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, estaremos esperando incremento de bruma para los días viernes y sábado con condiciones de cielos parcialmente nublados o totales. Las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados y para el domingo cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:17 de la mañana y se ocultará a las 5:34 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Rocío. Gracias, Pamela. Continuamos con las noticias. El caso del crimen en Teculután, Zacapa, de la joven universitaria Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años, tiene un giro en la investigación. Este jueves, las autoridades capturaron a un familiar de la víctima como principal sospechoso del crimen. Kevin Díaz Cordón fue capturado este día por la Policía Nacional Civil en Teculután, Zacapa. Es considerado como sospechoso principal del crimen de la joven universitaria Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años. La joven fue hallada en un terreno baldío de la comunidad La Vega de Cobán, en Teculután. El caso se ha manejado como un secuestro debido a que en las primeras horas de la desaparición de Cordón Guardado, la familia recibió una llamada en la que exigían dinero, pero la negociación no continuó. El caso ha dado un giro debido a que el detenido Díaz Cordón es primo de la joven asesinada. Este jueves, en varios allanamientos coordinados por el Ministerio Público en Teculután, se detuvo a Díaz Cordón. En la casa en que fue capturado, los fiscales confiscaron un automóvil blanco. El día que la joven desapareció, se transportaba en una motocicleta que fue abandonada cerca del lugar en el que se le halló. Ella era estudiante de Sociología de la Universidad Rafael Landívar. El crimen de Cordón Guardado causó indignación en Teculután y varias mujeres salieron a manifestar en las últimas semanas de octubre. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de qué manera Díaz Cordón está implicado en el crimen de su prima, reportó Edwin Pitán. Esta mañana, agentes antinarcóticos descubrieron 168 paquetes rectangulares ocultos en un contenedor proveniente de Costa Rica. La acción se registró en una de las rampas de la portuaria Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal. Fue el agente K9 Max quien hizo el descubrimiento al alertar sobre el ilícito oculto en el contenedor que arribó proveniente del país centroamericano a través del buque Italia Stream. A la droga incautada se le realizó la prueba de campo, dando como resultado positivo a cocaína.
Cambiamos de información. El juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Zacatepeques citó a primera declaración indagatoria a la exdiputada al Congreso Delia Emilda Bac Mazariegos. Bac comparecerá por su presunta participación en el delito de concusión al haberse interesado de forma directa en el proceso de construcción de una carretera en una aldea inexistente dentro del municipio de Zumpango, Zacatepeques. La carretera benefició con exclusividad a un terreno propiedad de la señalada y de otros de los integrantes de su familia. La audiencia de primera declaración de la exdiputada se celebrará el 25 de enero próximo. Según el Ministerio Público, el proyecto carretero tuvo un costo aproximado de 1.9 millones de quetzales para el Estado de Guatemala y fue financiado con recursos aportados por el Consejo Departamental de Desarrollo de Zacatepeques a requerimiento del Consejo de Zumpango. Y el pasado miércoles por la noche se informó sobre una caravana de migrantes que se estaba formando. Sin embargo, hoy se reportan novedades. María Olga Menaldo nos tiene la información. Adelante. Buenas tardes, Rocío. Autoridades de migración han informado que la caravana migrante que se dirigía a la frontera de Aguacaliente Chiquimula se ha disuelto. Eran alrededor de 350 personas que se dirigían de San Pedro Sula, como mencioné anteriormente, a Aguacaliente Chiquimula. Recordemos que es la cuarta caravana migrante del año. Nosotros continuaremos con el monitoreo, pero hasta el momento las autoridades reportan que el paso por la frontera es normal. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Muchísimas gracias, María Olga. Ha llegado el momento de hacer una nueva pausa. Quédese en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Reconocen a héroes de la pandemia. Tenemos más noticias para usted. Quédese en sintonía de Noticiero Guatevisión. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó este jueves otros 658 nuevos casos de coronavirus para hacer un total acumulado de 127.786 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 34 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.345 decesos. Además, la cantidad de casos recuperados estimados es de 116.442. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.999 y se efectuaron 4.670 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Recordemos que esta actualización corresponde al 9 de diciembre de las 0 a las 23:59 horas. Lo invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales para conocer más información. Conocemos más noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República dio un reconocimiento a aquellos actores que se han enfrentado desde las diferentes aristas de la primera línea de combate a la pandemia de COVID-19 en el país. Profesionales médicos, de enfermería, cuerpos de bomberos, laboristas e iniciativas independientes como el Observatorio SARS-CoV-2 o el Laboratorio de Datos. Orlando Blanco, quien dirige dicha comisión, explicó que se hizo hoy en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y resaltó que estos guatemaltecos han trabajado por mantener vigentes dos de los más importantes, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Estos recuerdan, eso sí, que la emergencia continúa, sobre todo ante un inminente repunte de casos. Gracias. A los héroes y heroínas de carne y hueso de la sociedad guatemalteca que durante todo este año, desde el 2020, nos han ayudado a el derecho a la salud, el derecho a la vida, en el marco de los efectos de la pandemia, prevalezca como una prioridad para el Estado de Guatemala. Hemos tenido un índice ocupacional de pacientes con COVID de un 40%. El resto de los hospitales están en apresto para atender las enfermedades que no son no COVID.
Hablemos de información del mundo. Perú se prepara para cerrar la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el grupo chino Sinopharm. El proyecto está a cargo del personal médico de 2 universidades peruanas. La vacuna consiste en 2 dosis que se aplican de manera intramuscular en el brazo de cada voluntario con un mes de diferencia. Si los resultados de los ensayos clínicos son positivos, el gobierno peruano pretende comprar 20 millones de vacunas para inmunizar a 2/3 de la población peruana. Y los datos preliminares sobre el estudio de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus indican que la efectividad del medicamento alcanza un 96,2% tras la segunda dosis. Esto según la información del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública de Rusia. Científicos han afirmado que Moscú está haciendo un buen trabajo con la realización de estudios posteriores al registro del fármaco y el comienzo de la vacunación masiva de la población. En el grupo de personas vacunadas, el fármaco demostró su efectividad y seguridad al tenor de los resultados de los ensayos clínicos. ¿Qué iniciativas y propuestas tuvo durante este 2020 la bancada de la UNE en el Congreso? Pausa, volvemos con más. Minutos para las 10 de la noche. El cierre del año ordinario en el Congreso, el primero de la 9ª legislatura, deja un saldo distinto para cada bancada. Vamos a ver la radiografía de la Unidad Nacional de la Esperanza, la más numerosa del hemiciclo. La señora Sandra Torres ha buscado una alianza con el señor Yamatei para poder cooptar la Corte Suprema de Justicia y poder así resolver sus problemas legales. La Unidad Nacional de la Esperanza arrancó esta 9ª legislatura siendo la bancada más numerosa y también con la esperanza de poder copar la Junta Directiva. Sin embargo, luego de aquel 14 de enero de 2020 se han tenido que ubicar como los líderes de la oposición e incluso han tenido que desprenderse de algunos de sus diputados. Nos ha llevado a una confrontación en la cual el partido ha expulsado alrededor de 11 diputados del bloque legislativo. Y esa ruptura arrancó bien pronto. El partido UNE emprendió acciones en contra de los 6 diputados que apoyaron al oficialismo en la elección de la Junta Directiva. Orlando Blanco dijo que sus colegas serán denunciados por 3 delitos por supuestamente haber recibido dinero a cambio de votar por la planilla 1. En la segunda elección de Junta a la que se han tenido que enfrentar, 32 uneístas votaron por la planilla del oficialismo. Esta semana 6 de sus diputados fueron expulsados, ya no de la bancada sino del partido rotundamente. El día de hoy pues se hace formal la entrega de la información a la Junta Directiva del Congreso de la República para que tomen nota de la expulsión de 6 diputados que ha hecho la Unidad Nacional de la Esperanza. Estos son los diputados que nos traicionaron el 14 de enero. Sus diputados han participado de la presentación de 54 iniciativas y una de las acciones más remarcadas fue la citación al ministro de Gobernación, Henry Reyes. Eran las 7 de la noche y los policías seguían tirando aguas en tanquetas, agarrando personas que andaban en la bicicleta, saliendo de los comercios. Gente que ni estaba en la manifestación, que está en tribunales. Así como la consolidación de una oposición multipartidista junto con otras bancadas menores como WINAC o Semilla. Y siendo uno de los partidos más añejos, algunos de sus momentos memorables corresponden a sus miembros más antiguos o a exmiembros. La señora Sandra entienda por fin que ya es tiempo de retirarse, de ir a atender sus problemas legales, de dejar que el partido evolucione hacia una organización política institucional verdadera. Porque el año de la UNE se resume en una palabra, cisma, y esta se traduce en un nombre, Sandra Torres. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Guatemalteco conquista título de boxeo continental. Luego de esta nueva pausa tenemos el informe, no se lo pierda.
Y en más noticias, AGEXPORT y el Ministerio de Relaciones Exteriores realizaron un foro para presentar las oportunidades que tiene la exportación del sector de servicios. La tecnología tiene grandes oportunidades. Veamos. A nivel mundial, el sector de servicios es el de mayor crecimiento en la economía. Representa 2/3 de la producción mundial. Solo en el 2019 se exportaron 4.000 millones de quetzales y es un sector que genera más de 1 millón de empleos entre directos e indirectos. El acuerdo surge como el primer y único conjunto de normas multilaterales que regulan este comercio, ¿no? Y realmente a través de estos últimos 30 años ha evolucionado, ya tenemos inclusive 2 categorías, hay servicios tradicionales en los que innovamos, por ejemplo, el tema de turismo, ¿sí? O el tema de servicios de construcción, que también entra dentro del tema de servicios, a servicios modernos, que es donde ya empezamos a incorporar los diferentes nuevos conceptos de desarrollo de tecnología, transformación digital, etc. Hay 4 modos de suministro del comercio de servicios: suministro transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial y presencia de personas físicas. El que predomina es la presencia comercial con 55%. Actualmente hay 13 consejerías comerciales en Estados Unidos, México y República Dominicana. Algunos de los consejeros en estos países hablaron sobre las oportunidades que tiene el sector. Por ejemplo, en California hay un buen futuro para la economía naranja. Los servicios de consultoría especializados en estrategias de marketing, el turismo de salud y bienestar, principalmente por todo lo concerniente a la pandemia, y lo más relacionado al tema de wellness, ¿verdad? El tema de naturaleza, de yoga. La tecnología, el tema de las telecomunicaciones y el turismo. El turismo relativamente es demasiado fuerte, es un segmento muy atractivo aquí en República Dominicana. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en información de último momento, un hombre identificado como Lester Camey Telles, de 23 años, fue capturado en lote 14, sector 5 de la colonia Mártires del Pueblo, en la zona 4 de Villanueva, luego de ser acusado por su esposa como el responsable de provocar un incendio de su vivienda, ya que, según la víctima, pretendía darle muerte a ella y a su hijo. Lo invitamos a estar atento de nuestras redes sociales. Nosotros, por supuesto, estaremos dando seguimiento a esta noticia. Ahora es momento de hablar de cultura. La artista guatemalteca Raiza Morales nos comparte un tema previo a su lanzamiento, el cual interpreta con las hermanas marimbistas Vargas Jordán. Vamos a conocer la información. A través de su nueva composición musical, la artista nacional Raiza Morales nos transporta a situaciones donde se presentan dificultades, pero nos invita a tomar fuerzas desde las cosas lindas, como las jacarandas. Es lo que a mí me inspira, las jacarandas, lo hermoso de las jacarandas, lo lindo que podemos también vivir en este hermoso lugar y que nos recuerda que tenemos que tener fuerzas para defenderlo y para defender a todos los que estamos aquí viviendo y conviviendo. Raiza compuso las jacarandas para interpretarla con Bajor Sisters, quienes para la artista ofrecen una nueva perspectiva de la música nacional. Las jacarandas tienen una letra con un mensaje profundo que, fusionado con el sonido de las teclas de hormigo, le da ese toque de identidad patria a la canción, siendo la marimba la encargada de recordarnos la grandeza de nuestro país y la belleza de su gente. Las jacarandas estará disponible a partir de este 15 de diciembre en todas las plataformas digitales de Raiza Morales. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Aquí en el mismo lugar, con las jacarandas. Ponemos punto final a la emisión estelar de este jueves. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre ha sido un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Finalizamos con estas imágenes de una nueva obra de arte que apareció en el costado de una casa en Bristol esta mañana, lo que generó rumores de que podría ser un Banksy, el misterioso artista de la ciudad que es conocido por crear nuevas obras sin que nadie lo vea en acción.
Una imagen de una anciana estornudando sin cubrirse la boca ha sido vista en una pared en el área de Totterdown, haciendo referencia a la actual crisis de salud. Las multitudes ya se están reuniendo al pie de la obra para tomar fotografías y compartirlas. Que tenga usted una excelente noche. Nos vemos mañana en Noticiero Guatevisión.